Hola, muy bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, esta es la quinta entrega oficialmente de Error Tipo 2, creo que es la sexta, porque hicimos un especial en esta quinta temporada. Qué bárbaro, cómo se pasa el tiempo. Hoy vamos a conversar con Hernán del Villar, que es economista, además es un referente y un especialista en las cuestiones que tienen que ver con la banca, tiene muy estudiado esos números, en un momento que la Argentina hay mucha mora, donde todo el mundo tiene cierta expectativa por si el crédito va a resurgir, si la tasa va a bajar, donde el gobierno sigue renovando su deuda en peso. En fin, el escenario está perfecto para que miremos esto, para ver si esto está sustentable o no, para ver si el gobierno va a seguir comprando dólares. Así que nunca mejor la presencia de nosotros. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por atendernos. ¿Cómo están tus cosas? Encantado de poder conversar con ustedes un rato sobre Bueno, todos los temas vinculados a la economía. Bueno, vamos a empezar como hacemos siempre, un minuto, un renglón, tu hoja de vida es muy larga, tenés mucha experiencia, pero en un minuto, si pudieras para la gente que no te conoce, de presentarte a partir de tus intereses, de lo que haces, de lo que estudiaste. Bueno, en mi caso soy economista, licenciado en economía, Ujú, básicamente. Mi experiencia está vinculada a la consultoría económica, básicamente. ujú, Soy director de un estudio que se llama Alfa Estudio Economía, que ujú. tiene muchos años ya. Y donde, bueno, nos hemos ocupado de acuerdo a la historia, distintos temas. Tenemos un foco puesto en la coyuntura económica siempre. Sí. Podemos decir que tenemos una cierta especialidad en el sector financiero, en las finanzas. Ujú. En la historia también nos ocupamos bastante de los sectores económicos, lo llamamos nosotros, de la economía real, pero digamos ya hace años donde tenemos por los clientes que tenemos y las actividades que hemos tenido, cierto foco vinculado más en los aspectos financieros y en el sector y en la banca Ok, concretamente. Así ok, que ok. tenemos cierta Ok. especialización en esos temas. Pero bueno, Empecemos por ahí. Empecemos por lo financiero, pero inmediatamente nos corremos a lo real, donde lo financiero tiene tremendo impacto. Hubieron unas tasas de locos al fin del año pasado, cuando la Argentina se corrió a comprar dólares, las elecciones, un frío corrió por la espalda de todo el mundo, el Banco Central metió el freno de mano, encajes para arriba, tasa 150, qué sé yo. Nada, casi nos electrocutamos todos. De hecho, todos dicen que la mora que hay en el sistema, que no sé si es muy grande o cómo se mide, es consecuencia de eso. ¿Nos haces tu lectura de cuál fue la consecuencia de aquel aumento brutal de tasas, si ya se corrigió, qué efectos dejó, qué se espera para adelante? a ver, lo que vos comentás es bien importante, todo el tema crediticio y de la mora, porque ya dejó de ser un tema sectorial de la banca, Mm, sino es un tema de relevancia macroeconómica y por eso uno lo ve a este tema permanentemente en los medios y en los diarios, cosa que no es lo más habitual. mm, ¿Por qué digo esto? Porque Argentina 2024-2025, hasta mitad del 25, y si queremos desde abril del 24 hasta principios del 25, tuvo un crecimiento económico, una recuperación sí, bastante fuerte después de las caídas iniciales con este gobierno, donde tuvo mucho que ver el incremento del crédito. ok. Entonces, tanto crédito al consumo, que fue muy importante, vimos crecimientos del 50% real sobre valores bajos del crédito, para empresas también y para el consumo también, ¿no? Tasas de crecimiento, no digo las del 2024, pero digo primer trimestre de 2025 de 6% mensual, digamos. Eso es mucha, eso son, no sé, 4 billones de pesos mensuales de crédito, que parte sirve para el poder adquisitivo, para la demanda de empresa, para mejorar el capital de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces tuvo mucha relevancia. Eso se frenó a partir de... Déjame preguntarte algo. ¿Eso fue más para empresas, para capital de trabajo, o también metés en esa plata, qué sé yo vi ventas en 12 cuotas, vi muchas, qué sé yo, televisores, No, electrodomésticos, autos. La plata que vos... diría que se repartió casi, diría, si yo tomo
si yo tomo lo que llamamos créditos personales, Sí. y tomo las tarjetas de crédito Ujú. y meto a la industria no bancaria, las instituciones no financieras, que son todo lo que el mundillo, yo creo que fue 2/3 consumo, Ah, 2/3 consumo. Ok. digamos, ¿no? Como relevante. Es decir, fue bien Sí, relevante, ¿no? sí, Los sí, créditos, esto que decís, en cuota, las sí, motos, la consumo durable, sí. explotó el consumo durable, todo eso con crédito, tasas que venían bajando, y esa fue la situación. Sigo un poco pensando en tu pregunta. La realidad que la mora empezó un poco antes del apretón monetario, Ok. pero bastante parecido, un poquito. El apretón Sí. monetario fuerte empieza, podemos decir, junio, julio, Cuando pierde con o Kicillof. julio-agosto del año Ah, pasado, y ya la mora desde valores bajos venía ah, desde, no sé, segundo trimestre de ok, abril, mayo, venía empezando a crecer. ok. Y esto se acentuó por este factor. ¿Por qué? Sí. Porque las tasas, por dos motivos, digamos. Uno, las tasas de interés subieron. La realidad que si uno mira las estadísticas, las tasas de interés subieron más para las empresas progresivamente que para los individuos. Mm, Las tasas de individuos, que son muy altas y son muy altas hoy, y fueron muy altas hace 2 años, y bueno, no subieron tanto, pero son muy altas. Entonces, desde el punto de vista, ahí pasó, se juntaron dos factores. Digo, empezó a subir la mora, los bancos en un proceso de iliquidez tuvieron que desacelerar y casi estabilizar, bajó la oferta, sí, más allá de la mora. sí, sí, el barrilete lo tuvieron que bajar porque le subieron los encajes. Entonces había menos para prestar. Por eso, Claro, porque se quedaron sin liquidez claro. y esto fue una política adrede del gobierno, obviamente, ¿no? Sí, Pensando en el dólar y pensando en todo lo que sí, sabemos, claro. ¿no? Entonces, la oferta se retrajo, la mora ya había empezado, las tasas muy altas, y esto finalmente, y en conjunto que ese crecimiento del endeudamiento, pongamos Sí, en las sí, personas sí, primero, en las sí. familias, creció muy por arriba de lo que nosotros llamamos la masa salarial. Es decir, que Ah, la dificultad, es decir, un crecimiento fuerte de la deuda, con suba de tasas, con una masa salarial que a esa altura, segundo trimestre del año pasado hasta el final, no eh, crecía mucho, y subían las tarifas, sí. etcétera, la capacidad de repago se redujo A ver sustancialmente. si te comprendí bien. O sea, vos tenías que los salarios venían subiendo de acuerdo a la paritaria, pero tenías la tarjeta llena. Pagaste el mínimo, te pegó una tasa de 60-80% y la mochila de deuda que te quedó comparada con tu sueldo es mucho más grande. Es decir, ahora debo mucho más que antes comparado con lo que gano. Vaya a saber Exacto. cómo lo pago. Así está la cosa. Cuando hablamos de morosidad, Exactamente. ah, Exactamente. Me parece que esa es la línea. Pensemos que en este periodo, tomemos últimos que 12 meses, sí, las tarifas de los servicios públicos también han aumentado, que sí. antes de las elecciones habían quedado un poco pensando en la inflación, un poquito de política, y después retomaron por un tema fiscal imprescindible para el gobierno. Pero es mucha, es Y mucha, es mucha la gente, digo, cuando digo la gente son las familias, ¿no? Que va pagando el mínimo, que tiene una bola de guita en la espalda de deuda. O sea, ese número, cuando dicen, mirá, este número está entre 11 y 14%, es un número enorme, es un número inmanejable. Es realmente un número relevante, porque yo no sé medir si el 11%, si el tamaño del sistema bancario es grande, si mucha gente tiene bueno, tarjeta. la realidad que ha ido subiendo a valores, yo digo, a ver, dos cosas. Yo no creo que influyó el aumento de tasas. Sí. Creo que es de estos factores que estamos mencionando, a lo mejor el que menos influyó. Creo que más influyó que el banco dejó de prestar, que más influyó que ese crecimiento permanente del crédito que se venía dando se transformó en una carga muy más pesada. Sí, sí, Y la realidad, para poner en términos históricos, esta relación, hay una información de que uno sigue, que es la carga financiera de las familias, esto es la cuota por capital más las cuotas por intereses sí, sobre la masa salarial, sí. está en topes históricos. Ah, la flauta.
ok, ok. Entonces, más allá de 14, aquí veremos los números, qué sé yo, digo, pero es real. Es Y real. la realidad, esto ha hecho en un contexto donde el poder adquisitivo, porque empezó a ajustarse la inflación, el Sí, sí. salario entonces se quedó un poco, el salario real empezó a bajar. A nadie le sobra Y- nada, tiene que pagar la tarifa, si es que la paga. Le subió la nafta, si es que de tanto en cuando paga, o el transporte, lo que sea. La tarjeta le quedó con la tasa alta y una bola de guita que le pega y le hace una masa. Y los precios subieron, entonces la gente, uno puede presumir que en un gran número o a valores históricos pocas veces vistos, la gente empieza a estar incómoda de lo financiero. No me alcanza, tengo que pagar todo esto, estoy apretado. Esa es la sensación de la gente. Y Ahora, esto es la realidad. ahora, Esto es la realidad porque cada persona entonces depende del banco y de las tasas. Ante esa situación, prefiere pagar la luz o el gas que la cuota del crédito, digamos. ok, Entonces, ok. eso es un poquito la o comer, depende del nivel Sí, de ingreso que uno se sí, ponga, sí, o sí. la canasta básica de alimentos, la canasta básica, etcétera, etcétera, prefiere pagar y le da prioridad Sí. a la cuota baja. Ahora, déjame preguntarte esto otro. Vamos a las empresas, que son las que dan laburo en el fondo, ¿no? Porque agarraste una empresa con capital circulante, le metiste 150% de tasa, y bueno, es lo mismo, le pusiste 300 grados el horno. O sea, Sí, si vos estás tomado en capital circulante o alguito más, te habías entusiasmado, habías agarrado velocidad con el crédito, si vendías durable, lo que sea. Eso te frenás con una pared, te suben la tasa al infinito y vos te quedaste con pasivo y con tasa alta. No le quiero poner el sí. multiplicador a eso, esa empresa tan crujiente. Sí, el stock de deuda de empresas es distinto en términos, es decir, creo que podemos separar estos dos conceptos. Sí, por favor. Entonces, para las empresas grandes, primero, el sector empresario está menos endeudado que las personas, que las familias, Ok, digamos, ¿no? Las empresas grandes, ahí separamos empresas, podemos separar en dos grandes grupos, las empresas grandes y las empresas, las pymes, por ejemplo, ¿no? sí. Tienen tasas distintas, es Eh, verdad. Las tasas de interés, uno dice 150%. La realidad, esas tasas de interés fueron tasas de cortísimo plazo, ok, digamos, ¿no? Esas tasas más, por supuesto, el que está con descubierto, con adelanto, cuenta corriente, a ese le llegó esa tasa, pero eso es una porción del crédito marginal, menor, digamos, claro, ¿no? claro. Igual las tasas de interés para pongamos en este caso ahora las empresas, sí subieron mucho. Tuvimos unos cuantos meses, diríamos, de tasas reales positivas del 30-35%, que es un montón. Sí, claro, claro. Entonces, esas empresas vieron, la actividad se frenó en grandes líneas, la actividad de febrero a diciembre del año pasado, noviembre del año pasado, se mantuvo estable. Sí, ¿No? Es decir, subimos hasta febrero, la economía se planchó ahí, le agarró toda esta crisis preelectoral, etcétera, etcétera, financiera, y ahí, en ese marco, la situación se empeoró, digamos, ¿no? Pero en el caso de las empresas, así como te digo que estás en un tope histórico, de las la personas. cartera en mano de las empresas no está en un tope No, histórico. ok, ok. ¿Y eso está Es decir, este mejorándose? tema abarca más Ah, la peor situación se la llevaron las la familia, familias. ok, el mal humor Las está ahí. familias que se endeudaron un poco indiscriminadamente, los Sí, sí, bancos que sí. querían colocar a tasas más altas porque el Estado se había empezado a retirar del mercado de bonos, etcétera, de corto plazo. Bueno, todo eso junto Sí, hizo esta eclosión. ensalada que Ok. tiene, la realidad, para ir al hoy, tiene un impacto macro, ¿no? Porque repito, de estar creciendo con, con una inflación del 2,5 mensual, el crédito creciendo al Ujú, 6, mm. digamos, pasaste a una situación hoy de una inflación, supongo los primeros meses del año, del torno al 3 con un crédito creciendo al 1,5. Sí, sí, hay un frenazo fuerte. Ahora, Entonces, eso es la demanda vinculada al crédito, pasó de esos 4 billones que decíamos a 1, uno y sí, sí, medio. sí, se frenó, se frenó, se frenó. Entonces, déjame preguntarte otras dos cosas. Primero, el gobierno metió freno de mano por lo del dólar, pero ahora la cosa se revirtió, está comprando dólares a todo lo que quiere, mucho más de lo que se imaginó o lo que se imaginó. Los está monetizando, después eso lo saca sin incomodidad a través de las letras, porque está rolando las LECAP con cierta holgura. Digo, ahí tiene un frente cambiario tranquilo y eso le da margen para ir bajando las tasas por ascensor, ¿no? La subió
como loco las bajas. Yo no puedo creer que eso sea bueno para la economía, a lo mejor sí para la paz cambiaria, pero bueno, está bajando la tasa. Entonces algunos dicen, bueno, mira, esto fue un apretón financiero gigante de diciembre, pero esto ahora se normaliza. Ya la inflación empezó a regularizar, las tasas van para abajo, el crédito aparece. Vamos a imaginarnos que el semestre que sigue va a ser mejor, porque ya lo peor, estamos bajando la montaña. ¿Esa lectura es razonable o no? No, lo que es razonable es decir, a ver, miremos lo siguiente. Lo que vos describís como situación del mercado cambiario, digamos, yo creo que para sorpresa de la amplísima mayoría de los analistas, en los primeros 5 meses del año Sí, y los primeros 3 meses del año sobre todo, hubo un exceso de oferta de dólares que nadie la preveía, sí, ¿no? Entonces, ese es el marco. sí. Pero ¿qué hizo el Banco Central respecto a lo... Ahí el Banco Central hizo algo a lo mejor no esperado del todo. Es que aún con un crecimiento de la base monetaria que creció poco, porque el central es muy cuidadoso con la política monetaria, Ujú. porque quiere que haya pocos pesos, etcétera, etcétera, en ese marco, estamos con tasas de interés pasivas negativas desde febrero, marzo, desde Sí, febrero, sí, ¿no? Es decir, que el central algo puso al gobierno, hizo algo en esta materia, si bien vos mirás los agregados monetarios y no crecen en términos reales. ¿Por qué? Porque vamos a entrar, compra dólares, pero después tiene una cantidad de mecanismos para absorber los pesos. sí. Pero a lo que nos importa, la tasa de interés la dejó bajar. Y un tema para mí muy importante que hizo positivamente, Ujú. yo creo que ellos solo se dieron cuenta, pero en el informe del fondo reciente también el fondo puso mucho énfasis, en, recordemos que como consecuencia de todas las medidas de allá del tercer trimestre del año pasado, quedó una volatilidad de tasa de interés muy fuerte y muy Sí, perjudicial. sí, Perjudicial para la economía real, digamos, para de acá que nos están escuchando las empresas, muy negativa, porque el banco que no sabe si va a fondear su corto plazo a tasas del 30 o del 100 se cubre con margen sobre la tasa activa, digamos, ¿no? Entonces, eso terminó en marzo. El gobierno, déjame que te pregunte esto, a ver si te entiendo bien. Vos decís, bueno, mira, desde el fin del año pasado el gobierno ha venido bajando los escalones de asaltos, es decir, la tasa la puso hasta negativa en términos reales, ¿no? Con audacia o lo que fuera. Ahora, cuando vos vas a hacer un plazo fijo, te dan mucho menos interés que antes a las personas físicas, por poner una referencia. Pero claro, cuando eso vos lo transformás en préstamo al sector privado, al mismo que tiene la tarjeta o a las empresas, las tasas no bajaron tanto como al depositante. ¿Eso obedece a que los bancos se están cubriendo de más, si te entendí bien, o me estabas queriendo decir otra cosa? no, hay dos cosas. Primero te estaba comentando el tema este de la volatilidad de la tasa de interés. Ujú. Digamos que al estabilizar desde marzo para acá las tasas de corto plazo, se llama la tasa de caución, la Sí, tasa que se financia en los bancos de corto plazo, al estabilizarla, eso ayuda a que el margen financiero que pone el spread que ponen los bancos baje, ok, ¿no? ok. Ahora, vos estás diciendo otra cosa, decís, pero ¿cómo quedaron? Las tasas pasivas, las que pagan los bancos, son negativas. ¿Y cómo son las activas? ¿Y por qué? Y ahí creo que hay que distinguir dos cosas, creo. Primero, la tasa pasiva están debajo del 2 Sí, digamos, ¿no? Es decir, sí, un plazo fijo, sí, la que llamamos TAMAR sí, mayorista, la que llamamos, la que el Tesoro le paga a los bancos por plata, por bonos de corto plazo a tasa sí, fija, todo sí, eso está un poquito abajo del 2%, sí, ¿no? Entre el 1,80 y 2 quiere sí, decir por debajo de la inflación, digamos, ¿no? También han ido bajando las tasas activas para empresas, sí, ya sea la de muy corto plazo, porque el mercado ese está bastante fluido, sí, y han ido bajando. Ahí el mercado es un poco menos transparente, si bien están las estadísticas, sí. pero digamos, ahí estamos con tasas del 2 y poco, 2,5, más o menos, una activa promedio de lo que llamamos el mercado de Ujú. documentos, digamos que es... Entonces, esa tasa, eso ya después, ¿no? En los últimos 30 días se ha empezado a acomodar.
Ok. Esto no quiere decir que haya mucho crédito, ni de oferta ni por la demanda, pero la tasa de interés Sí, el se precio. acomodó ya Ah. bastante a la Sí, inflación, la activa. a ver si La yo. que no se acomodó todavía es el comentario que vos hiciste, que es la tasa de las personas. Esa no. Y Ok. esto lo deciden, no lo decide el Banco Central, lo deciden los bancos. Y ahí las razones son diversas, digamos. Los bancos no quieren prestar mucho porque todavía están bajo los efectos, bajo los efectos de la mora y de las refinanciaciones que están haciendo, porque a los buenos clientes les quieren seguir cobrando tasas altas. No, ahí se mezcla un poco todo, Eh, pero uno podría decir eso. Si yo miro el espectro de tasas de interés en los últimos 90 días, las que se quedaron arriba y su ujú. diferencial es más alto que la historia de los últimos 2 años, son las tasas de consumo, la tasa de préstamos Sí, personales, la tasa de tarjeta de crédito, te, digamos, ¿no? te entendí. Y esto lo deciden los bancos. En algún momento va a pasar que al banco le va a convenir, porque ¿qué ha hecho los bancos en los últimos, lo del principio de año? Le volvieron a colocar más plata al tesoro Sí. en crédito. En vez Entonces, de, ¿por qué? en vez de, Entonces, en vez de aumentar la refinanciación o aumentar la financiación o la nueva financiación al sector privado, porque le tienen miedo. Decir, che, acá hay mucha mora, está más seguro el tesoro, pongámosle la guita sí. corta ahí, cubrámonos y veamos cómo purga, si es la palabra, o cómo se reacomoda el sector privado. Si no, no apostemos Y, e- ahí. Así y está. esa es la situación de hoy. Vos fíjate Ok, que en cada ok. licitación, estamos viendo que en cada licitación de los últimos, yo diría, los últimos 2 meses, el tesoro toma más pesos Cada vez más. en las licitaciones que lo que le vence. Sí, cada vez más. Cada vez Y más. donde ahí una parte de eso son los bancos, digamos, ¿no? Sí. Porque a su vez, a los bancos, ¿qué le está pasando? Lo que está pasando, por todo el tema monetario, cómo se va dando la política monetaria, es que los depósitos de los bancos crecen más que el crédito, digamos. Y no sabe a quién Entonces, darle ya la sea guita. porque, ¿no? Como sabe, la gente, las personas acumulamos muchos pesos en la calle en el verano, a fines de año Sí, y a sí, principios sí, de año, sí. y después esos pesos van volviendo, esos pesos gradualmente vuelven a los bancos, digamos, a las cuentas corrientes, a los Sí, plazos, sí. etcétera. Entonces, los bancos han tenido un incremento de esos depósitos en Pero un marco donde como cuánto. O no sea, querían prestar, pero como cuánto. digamos. Porque te pregunto, yo sé que en dólares es bastante grande, ¿no? Los depósitos en dólares están bien altos comparado con otras épocas, son mucha guita y sigue creciendo los depósitos en dólares. Pero en pesos también, o sea, vos ves que los depósitos de la No, gente y de las empresas. menos. Ah, Esto ya es un proceso de los últimos 3 meses, ok, digamos. ok, Un poco, digamos. Y ok. ahí tenés, no, y eso hace, y es esa plata que está en el medio, como los bancos, digamos, grandes números, crecen al 2,5 en depósitos, 2,5, 3 y 1,5, 2 en crédito, ese uno de diferencia se lo da el Se tesoro, lo da el tesoro. digamos. Entonces, me vienen tres preguntas. La primera es si el tesoro, que está renovando deuda en pesos, y alguna la ha pateado muy lejos, otra más cerca, otra por la mitad, y muchos de esos pesos que saca es para que no llenar de peso la plaza, porque el Banco Central está comprando dólares también, ¿no? Emite, quieras o no. De la cantidad de dólares que compraron, una parte tiene que haber emitido de eso. Entonces, la primera es, ¿cuánta más deuda en pesos tiene el gobierno? Desde que empezó para acá, porque yo sé que ha ido amortizando en dólares y ha ido renovando mucho, pero si uno hace una cuenta, la deuda en pesos es manejable, está mucho más acomodada, es mucho más grande. ¿Qué lectura haces de ese costadito? Esto para mí es una muy buena pregunta pensando en las perspectivas argentinas, digamos, ¿no? Yo creo que hay dos temas súper centrales, vos tocas uno, hay dos temas muy importantes para la Argentina del próximo año y medio, ¿Mm? digamos, hasta las elecciones del que viene, Sí, que es cómo el gobierno va a manejar su deuda en dólares y en pesos, sí, digamos, ¿no? La deuda en pesos es muy grande. Los vencimientos de a grandes números, vencimientos de un año vista deben ser 250 billones de pesos.
Es mucha plata. ¿Entendés? Em, Más allá que. a ver, pongámoslo en palos verdes. ¿Cuántos son? Y esos son 150.000. O sea, un número enorme. Es enorme. No, no. Argentina, ojo, Argentina es un país, nos vamos para atrás un poquito. Argentina es un país que no tiene un nivel de deuda en relación a su PBI. El PBI de Argentina hoy son 700.000 millones de dólares. Sí, Argentina no tiene un nivel de deuda exagerado respecto a su PBI. ok. Argentina tiene un problema de acceso a los mercados o de flujo de vencimientos, digamos, ¿no? Un problema más financiero que de stock de deuda. Los países del mundo, me voy a la parte de dólar, los países del mundo, cualquier país de cualquier índole va renovando su deuda en el mercado y paga los Sí, claro, intereses. claro. Sabemos que en Argentina Argentina le hace cuesta. años que Mm, no ha podido mm. acceder al mercado de deuda y está pagando sacando plata de distintos lados para poder pagar la deuda, con el Sí, Fondo sí. Monetario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a los pesos. Sí, porque la de Entonces, dólares me da la sensación de que no la agrandan, ¿no? O sea, no le quieren renovar, junta no, los no la dólares gran. como sea, paga los dólares, le pide al fondo, paga la deuda. O sea, en dólares a mí me parece que va el gobierno, va derecho porque no tiene crédito. Está cubriendo todos los vencimientos, son buenas noticias. Está agrandando en pesos, tal vez. En pesos, pero está agrandando en pesos, pero es eso mismo que hoy se está agrandando, grandes números, bajó, por ejemplo, en el primer semestre de este año, del año pasado, cuando la banca estaba en la posición contraria. La banca en ese momento y el propio gobierno, la banca decía, a estas tasas me conviene prestar la plata a la gente, etcétera, que no, entonces le iba sacando. El central ponía pesos, Ah, el banco agarraba los pesos y lo prestaba. Ahora el banco volvió, forzado por la mora y todo esto, sí, muy interesante, muy interesante. forzó la situación que había, a lo mejor exageremos, antes del gobierno de Sí, Milei, muy digamos, ¿no? interesante. Es decir, que para mí, más allá que sea un poquito mejor o un poquito más grande o no, la deuda en pesos es bien grande. Entonces voy a otro tema. Que El los pesos. gobierno, como todos sabemos, tiene en la cabeza una política monetaria bastante restrictiva. Milei es un monetarista furibundo, Sí. mucho más que su equipo económico. Quieren que haya muy pocos pesos. Entonces, hace una política más o menos contractiva desde el punto de vista de su política monetaria, de tratar de que no crezcan los pesos en la Sí, que economía. no queden dando Pero vueltas la muchos pesos. deuda Sí, en pesos es muy alta. sí. Entonces, es alta porque ya vino alta, bajó un poco, ahora está subiendo un poco, es muy alta. Por Y eso, tiene una concentración de vencimiento. Vos pensate que ayer, o vence mañana, mañana vencen 12 billones de pesos. Estos son 8.000 millones de dólares. sí, sí, ¿No? cada semana Y son por esa eso, guita, claro. sí, mensual, poner Sí, en términos mensuales, ok. digamos, ¿no? Entonces, y entonces a partir de acá digo, este tema y el gobierno que está haciendo, como hay liquidez, va sacando, es un instrumento para sacar liquidez. Sí, El central, el gobierno tiene superávit primario y tiene algo de superávit financiero. Por lo tanto, lo que le toma al mercado, ¿qué hace? Agarra esos pesos y se los pone al Banco Central. Hoy hay 6 7 billones de pesos de los depósitos del Tesoro en el Banco Central. Quiere sí. decir que no es que eso lo tiene que gastar porque tiene déficit. No es así. No, 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 Entonces, no. Esos seis o esa, siete, esa, seis. esa ecuación es bien distinta digo, al 2002, No, de acuerdo, 2021, 22, 23. pero aún así, ¿No? si te entiendo bien, tener 6 billones y te vencen 12 todos los meses, entonces vos, si no te renuevan los Por eso. bancos, tenés que subir mucho la Entonces, tasa. O por eso. sea, Entonces, esto es un tema muy importante. ¿Qué está haciendo? Digo, primero, entonces, de cara al 2027, lo que nosotros llamamos el programa financiero del sí, gobierno sí. es súper importante cómo lo van a manejar de acá a las elecciones. Mm. La de dólares, por los dólares, vos estabas preocupado por el nivel de endeudamiento. Yo digo, más que fijarme en eso, digo, ¿cómo van a manejar los vencimientos de los próximos 12 meses, tanto en dólares como en pesos? Entonces, en dólares, parecería que ya juntaron la plata para pagar ahora a principios de julio, y después te quedan vencimientos
importantes en el resto del año y especialmente en el 27. ¿No? Ok, Sí, primer punto. Y en 27 es mucha pesos, que es lo que guita, sí. estamos hablando, el gobierno hizo algún descanso en la licitación de ayer, pero empezó a estirar el plazo de vencimientos y tratar de emitir títulos con vencimientos posteriores a octubre del 27. Entonces, hoy te está quedando poco menos de la mitad de ese stock de deuda. Ya tenés casi cerca de la mitad de ese stock de deuda que vence después de las elecciones. Es bastante, ¿eh? Digamos que estamos hablando fin de mayo, ¿no? Fin de mayo 26. Y vos me decís que ya tiene la mitad de todos esos 150.000 palos verdes en pesos fijados para después de las elecciones. O sea, están haciendo un laburo de patear bastante la curva de peso para adelante. Empezaron hace 3, 4 licitaciones, Ok. digamos, ¿no? Pero, Pero es mucha plata. Pero sí, es mucha plata. yo me Igual. imagino también que los que le patean, esto me lo imagino yo, los que le patean al gobierno son los propios instituciones gubernamentales, que muchas veces tienen deuda del tesoro. Entonces, a los amigos le Estoy piden. hablando del sector privado. Ya me Estoy estás. hablando del sector privado. Esto Por es. ejemplo, los bancos, Sí, ¿no? Te sacan un título que se llama dual, sí, que te ajusta por inflación o por tasa fija, te da un spread sobre los dos, te va a pagar el mejor, y a los bancos por ahí le cierra eso. ok. Y eso es ¿Sabes? lo que están haciendo, Pero pateando. disculpame, el banco está colocado en un activo, hay que ver, depende de la licitación, que te paga 6, 8% sobre inflación, o te paga X puntos arriba de la TAMAR, que es los depósitos que paga el banco. El banco está cubierto, está bien, me lo va estirando, estira, y cree que esa tasa es mejor que la que a lo mejor va a ser si posterga esa decisión, si sigue cortando en el corto plazo. El Banco Central viene bajando un poco las tasas de interés. Claro, Entonces, entendí. el que piensa que al gobierno le va a ir bien, le conviene estirar el Sí, plazo y no acortarlo. entiendo. Ahora déjame hacer algunas inferencias. Vos me decís si están bien o están mal. Punto uno, si está pagando el banco poca tasa y está asegurándose una buena tasa y un buen régimen de cobertura en pesos y al gobierno le va bien, entonces eso explica por qué el sistema financiero no tiene números tan malos. Es decir, había tenido números horribles justamente el segundo semestre del año pasado, pero ahora parece que los números de crecimiento de la Argentina ahora dicen que el sector financiero está recuperando la que perdió o parte de la que perdió. Eso no sé si está bien el razonamiento. Segundo, está ganando plata con el gobierno más que con el sector privado, donde mira de reojo a ver cómo evoluciona eso. Y tercero, si esto que decimos está bien, olvidémonos de que el crédito vaya a crecer de manera sustentable para dar capital de giro, fluidez, qué sé yo, al sector ganadero, agropecuario, a cualquiera, al comercial, al industrial, porque estamos en una trampa, el sector financiero es chiquito y así como está, parece que estamos ordenando ¿no? para pasar otro año de posible temporal, pero estamos lejos de que la economía vaya lisa, ¿no? O estoy mal en la manera en que razono. A ver, ahí tocamos distintos temas. Primero, eh, creo, esto es el primero, los bancos están con este temor de colocar peso, etcétera, etcétera. Por eso creo que las tasas de interés que paga el Tesoro deberían seguir bajando. Ok, Porque hoy, ojo, estar pagando, depende del plan. Los fondos cortos, ayer cerró abajo de 2,99 pagó, 1,99 pagó por la de cap corta. sí. Eso respecto a lo que paga por un plazo fijo, etcétera, no es plata para los bancos, no es un gran negocio, Ok, ¿no? esa corta no. Entonces, por eso la parte corta no hay mucho, es para mantener la liquidez, etcétera, etcétera. Cuando vas a Perfecto. la parte más larga, esas son tasas que deberían ir bajando. Porque si no, como decís vos, si le ofreces un, entre comillas, muy buen negocio a los bancos nunca se deciden a prestar. Claro, ¿Entendés? Hoy es genuino el temor de los bancos, ¿no? Como estamos diciendo acá, la cartera en mora de los bancos ha seguido subiendo. El último dato es el de marzo y siguió subiendo, aunque todo indica que en el segundo trimestre esa cartera mala deja de subir, porque ya casi crece casi nada. Entonces, vos vas a tener, hoy estás a fin de mayo, tenés que en junio, a fines de junio
los bancos deberían estar ya más tranquilos con su situación de su cartera irregular. Mm, Digamos, mm. ¿no? Entonces vos me decís, debería, si el Tesoro baja un poco más las tasas largas y deja de ser a lo mejor tan atractivo, deberían estar los bancos empezando a colocar un poco más de plata. Nosotros tenemos, pues hemos Mm, mm, proyectado que el mm. crédito del año con una inflación de 30 va a crecer, nada, 32 por ahí, poco. Nada. El Fondo Monetario tiene en su informe del otro día y también aprobado por el gobierno también, como 45% de crecimiento. Yo creo que es exagerado, Ok. pero hay una expectativa Me- del me- Fondo Monetario y del gobierno a que de que la cartera de crédito de los bancos va a sí, retomar un crecimiento una más marcado. ayudita para salir un poco de la recesión que hay en algunos sectores. A Y eso propósito, debería, para mí, es uno de los factores mm, muy relevantes para este tema que nos aprieta todo y en cuanto a futuro de la economía y de este programa económico es muy importante, que tiene que ver que la economía se recupere. Si no, no tenés plan económico que valga, digamos, ¿no? sí, Entonces, al eso, gobierno le hace falta que venga el crédito y la actividad para recaudar un poco más también, porque no viene muy cómodo en recaudación, exacto, más allá de que junte guita por claramente. concesiones, ¿no? Esto que vos decís, que la economía, digamos, que la recaudación esté cayendo en términos reales, para el gobierno entiendo que fue una de las sorpresas más grandes que ha tenido. ¿Por qué? Porque todos teníamos previsto que el PBI, así que el año pasado creció 4,4, este año nadie tenía, a principio nadie tenía muy abajo de 3%. Eso implicaba recaudación subiendo en términos reales. Y no, Y y no no, está pasando. y no está La pasando. realidad, ¿cuál es esa situación? Lo primero es, yo entiendo que parte obedece, primero el gobierno algunos impuestos los ha bajado. Bajó Sí, retenciones, baja un poco algunos impuestos internos, pero los de actividad económica que no se tocaron, los vinculados al sí, sí, IVA, sí. débitos y créditos, también fueron para abajo. Primer comentario. Yo creo que es como el crecimiento, la economía de los primeros meses del año ha crecido un poco, no mucho, ritmos del 2% anual, ponele, porque ¿viste? Hay un mes que baja, otro mes que sube. Sí, sí, aparte No es fácil. estás traccionando mucho por agro, estás traccionando por petróleo, en Ok, fin, ok, son, pero marzo fue un buen dato para toda la economía. sí, Entonces, nosotros tomamos el promedio del primer trimestre, suponete, contra el promedio del último trimestre pasado y ok, crece un poco más, ok, 1,5, unos 7. ¿No? Ok. Pero esos sectores, los sectores que están creciendo más, pagan poco IVA, no tienen IVA casi, son claro, exportadores. sí, Entonces la recaudación lo está sintiendo. El sí, dato positivo es que si yo tomo abril, casi no cayó la recaudación de los impuestos vinculados a la actividad económica, fueron cero sí, respecto a un año atrás, en ah, términos reales. sí, Quiere decir que esa cosa como que está. Entonces, mi comentario a vos es, hay algunas expectativas respecto, no digo al segundo semestre, pero por lo menos sí, el resto del año, mejores, ¿no? mm, Me parece que hay algunos indicios para ser optimista respecto al segundo semestre. ok, Veremos si eso se da o no, tanto por lado del crédito como porque la economía crece un poquito más y hay un sector que Argentina nunca ha sido demasiado importante y ahora empieza a ser más importante, que son las exportaciones. sí, sí, claro. Entonces, cuando vos tenés que, no sé, exportaciones que van a llegar a los 100.000 millones de dólares, nosotros nunca soñamos tener exportaciones de 100.000 millones de dólares. No, de acuerdo, pero te ayudó mucho los precios, el petróleo, en cantidad No, también. no, bueno, estas cosas son, digamos, ¿no? Te está ayudando, no es que incluso la industria también exporta, pero por supuesto, Eso, eso, y eso, eso después me gustaría que lo disculpame, conversemos. de ese aumento, 2/3, casi el 70% es volumen, No, 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 no no, es no, no, precio. no, no, tengo claro, la balanza energética, esto que dice el gobierno, y que no es que se disparó ahora, hace 10 años que venimos, o 5 que venimos haciendo caños y metiendo fracking, un día iba a llegar. Digo, ahora aceleraron todos los caños y destrabaron muchas regulaciones,
y Es sacaron verdad. pero digo, esto es el fin de un proceso. A ver, Milei tiene mucho para cuestionarle al gobierno anterior. Todo. Ahora, el cepo de Alberto Fernández hizo que metieran unos fierros ahí abajo, infernal. Eso es parte de la suerte. Sí. Porque a ver si la balanza energética se va a dar vuelta en 24 horas. Eso no es así. Pero, Pero Walter, nosotros estamos hablando de vaca muerta claro, ya. hace 15, hace Pero 10 claro, años que estamos claro. hablando de vaca muerta. Ahora llegó y está Ahora, bien. ahora empezaste a verlo en la práctica. Exacto, exacto. Pero digo, y eso es claramente muy importante desde el punto de vista de la oferta de dólares, pero creo que también tiene eso importante en términos de actividad, porque las exportaciones en Argentina son el 15% de la demanda agregada. Sí, El nada. consumo, el consumo es el 70%. Sí, nada. Pero ese 15 va a ir subiendo, No, claro, ¿no? Y es parte. cualquier país normal del mundo debiera ser por lo menos 50. O sea, acá que es nada. Argentina es muy cerrado. Nada, Muy nada. cerrado, claro. Entonces me parece que también, desde el punto, no solo desde el punto de vista de la oferta de dólares, que es bastante obvio, desde el punto de vista de la actividad, tener incrementos de 15, 20% en el volumen de exportaciones ayuda en términos de Sí, actividad. lo dejaste planteado perfecto. Me van viniendo a la cabeza dos últimos temas. Dos últimos temas. Totalmente distintos, una y griega, pero de ir escuchándote todo. La primera voy a levantar el tema de la deuda en pesos y cómo la va manejando en los sucesivos escalones y cómo está poniendo esas tasas que hoy son un hueso para que, una zanahoria más que un hueso para que los bancos le presten y estiren y estiren. Hace un año, más o menos un año, hablé con Kigel, ¿no? Y me dijo, mira, está todo bien, el gobierno va manejando muy bien, era el principio de la gestión de Milei, antes del problema de Kicillof. Me dijo, sí, está todo bien, pero estos son como las vías del ferrocarril, van clavando una vía tras de otra, plin, 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 los durmientes. El problema de Argentina es que cuando se te desata uno de esos listones, se te viene el dominó encima, o sea, vuelan todas las tablas, porque acá los argentinos switchamos de peso a dólares, corremos adentro del sistema bancario, por suerte no sacamos los depósitos en dólares, ¿no? Pero digo, y eso pasó. O sea, el gobierno está cobrando un montón de dólares, está sacando pesos, está pateando largo, lo querrá hacer para después de las elecciones, pero si el mercado se planta por un miedo político, por lo que sea, son muchos pesos para los pocos dólares que todavía el mundo no te renueva ni a 500 puntos. Entonces, vos ves ese problema que algunos están denunciando y dicen, mira, está todo bien, salvo que viene Grabois a las elecciones que viene y agarrate. ¿Vos ves eso mismo o estás más tranquilo que la media de los que aventuran esa amenaza? No, yo creo que es un tema manejable, pero claramente es un riesgo. Ok. Y ¿qué creo yo? El tema de la deuda en dólares también, porque a Argentina como le vencen más de 30.000 millones de dólares el año que viene. Pero creo que eso lo puede anticipadamente, va a poder, es decir, acá cuál es qué tiene que lograr el gobierno. Dar la plata que vos tenés vas a poder pagar los vencimientos de dólares y vas Ujú. a poder, el que quiere venir a buscar los pesos lo puede venir a buscar y que no hay ningún problema, ¿no? Entonces, eso es lo que tenés que hacer. Esos son los programas financieros. El programa financiero de dólar y el programa financiero de pesos. Bien. Y empezaste a hacer lo tuyo. Empezó el camino. Hay que ver hasta dónde llegás, digamos, ¿no? Entonces, sigues. Supongamos que yo a qué aspiraría. Que antes que termine el 2026, el gobierno te diga, che, los vencimientos de dólares de enero y de julio del año que viene, acá tengo los dólares. Hmm. Acá ves, tengo estos 10.000 palos acá, los tengo, así que tranquilo, ok. A los organismos los voy a refinanciar. Entonces saco el tema dólares, que es un tema, digamos, ¿no? Hoy. Y después viene el tema de los pesos. Primera cosa que el gobierno creo que va a seguir haciendo es va a seguir llevando vencimientos posteriores. Ok. Pero eso va a ser ¿hasta cuánto podrá llegar? Le va a quedar 30%, 35%, mucho más no va a poder sacar. Y eso es mucha plata. Entonces, ahí contra eso, ¿qué va a tener? Entonces, es como que yo creo que el gobierno creo que lo va a pensar así, porque creo que entiende este tema. Es cómo me preparo para esa batalla. Y hoy empiezo a trabajar en eso. Como riesgo, decís vos, el riesgo está. Sí. Y todos vamos a estar. Es más, capaz que yo digo, yo, inversor,
y a alguien que me pregunta, digo, yo estaría en dólares en junio del 27, Ok. ¿no? Sí, es lo que, ¿Por qué? pero Y, eso es lo que, viste, eso es lo que pensamos cada vez que viene una elección. Ya el año pasado todo el bueno, mundo se dolarizó. no, entonces creo que el gobierno irá haciendo cosas y tratará de ir haciendo cosas para que haya algún momento durante el año que viene que no todos, como pasó en el año pasado, Sí, sí, compremos switch, 4.000 millones de dólares claro. por mes. Sí, Digamos. sí, 20, 30 mil palos de un solo saque. Ahora me queda la última pregunta, que es un último problema en realidad. Y también estuvimos sobrevolando por ahí, y también dijiste cosas muy interesantes. Eh, pero claro, nosotros aprovechamos todo tu conocimiento, tu información y tus explicaciones desde el lado financiero, llamémoslo así, por supuesto también del sector público. Y tocamos la actividad solo como una suerte de cómo repercute las cuestiones de tasa sobre la actividad. Pero vos bien lo planteaste, Argentina está exportando más, está exportando también en algunas industrias, inclusive está exportando más, pero está reconvirtiéndose. Es decir, si entran muchos dólares, muchos más dólares, se van a tener que ir muchos más dólares, la Argentina se va a tener que abrir a otra clase de importaciones, va a tener que haber una transición acá adentro en esta momia de sarcófago que está totalmente regulada y paralizada hace mucho tiempo. Y la pregunta que te hago es un poco la pregunta del millón, porque si la gente está endeudada, si vos empezás a sacudir la matriz productiva, si estás encontrando un horizonte que va a generar más actividad, como todos dicen, la energía, el petróleo, lo que fuera, pero al mismo tiempo que la cordillera es un boom, tenés ajustes por otros lados, porque el promedio da bien, pero en algún lado está muy lindo y en otro lado hace más frío, estoy hablando de los sectores de la economía, entonces, existe esa precaución de que empiece a haber gente que diga, bueno, sí, mirá, la verdad que esto está muy bien, pero es muy cuesta arriba, es más ajuste del que pensaba, todo el ajuste me tocó a mí, se lo prometieron a la casta. Yo tenía estas empresas y las tengo que ir cerrando, basta de sucursales, no tomo más gente. Hay un costado real de la economía que está sufriendo, obviamente, porque le dejaron un ajuste grande, pero mi pregunta concreta es si en ese ajuste real, con todo el peso del Estado, los impuestos, incidió el tipo de cambio que el gobierno para mí eligió. Porque este tipo de cambio ha estado más o menos elegido. El gobierno hizo 3 4 match points para aguantar el dólar ahí. A mí nadie me saca la convicción de que el gobierno tenía 1.000 primero, después se bancó 1.400 con la corrida. Digo, el costado real, de que vos dijiste que estás mirando y la mora, ¿cuán afectado está por el tipo de cambio? ¿Cuánto lo sobrelleva? ¿Cómo se lo banca? O si yo todas mis prevenciones son incautas, ¿no? Esto que estoy diciendo no tiene ningún sentido. Adelante, todo el derecho de corregirme. Yo creo que menos tipo de cambio afecta parcialmente a la actividad, que algún impacto negativo de eso hay. No lo alcanzo a lo mejor a total a dimensionar, pero primero, a ver, distintas cosas. Hoy tenés un tipo de cambio que está como el de noviembre del 23, digamos, ¿no? Mm, El mm, gobierno devaluó 100%, 10% en mm, diciembre, así que como para que es bajo. Parecido al de Macri del 2000, de diciembre de 2017, mm, ¿no? mm, Eh, pero la oferta y la demanda, uno podría decir, no, pero, eh, o yo digo, el mercado cambiario es bastante libre, ¿no? Y están comprando 2.000 palos por mes y el tipo de cambio está bajo, mm, digamos, ¿no? Es bastante libre, digamos, ¿no? Ahora, entonces, a ver, un poco la pregunta es, creo que el tipo de cambio no se va a atrasar más de los valores actuales, que es bastante atrasado. Creo que y eso va a ayudar un poquito en términos, también en términos de actividad, digamos, ¿no? Por el tema de las importaciones, etcétera, digamos, ¿no? Eh, Creo que no es tan central, pero creo que sería más saludable para la economía tener un tipo de cambio real un poco más alto. Me parece que es más saludable para la economía, digamos, ¿no? Una economía que está en una transición, porque la economía argentina, como dice el gobierno, en un par de años, 3 años, vas a tener una oferta de dólares claramente mayor a la actual. Entonces hay que ir viendo cómo va sorteando ese efecto. Estamos en el año, lo que va este año, el año que viene,
son años muy, para mí, bien complejos porque estás en un proceso de reconversión. Claro, Entonces ahí hay claro. claramente ganadores y perdedores. Ujú. Yo, por el lado de los perdedores, si yo digo cómo mirás vos la economía real, yo creo que hay tres sectores. Hay un sector claramente ganador hoy en día que no depende del tipo de cambio. Hay otro sector, el otro extremo, que es muy ineficiente estructuralmente y no tiene salvación. Sí, Y hay una gran cantidad en el medio que se invierte en plata y el gobierno puede lograr bajar la presión tributaria, etcétera, etcétera, tiene un futuro. No es que lo único ok, que se va a poder ok, producir en Argentina ok. es agro, petróleo y minería. Sí, Me parece que eso no es así. ok. Lo que pasa es que Argentina y las empresas en Argentina, no sé si les gustará lo que voy a decir, tuvieron muchos años donde el mejor negocio era dedicarse a lo financiero. Sí, o a estoquear. Nadie, O, nadie pensó en la competitividad y hoy sí ya lo están haciendo obligadamente. Entonces me parece que ese proceso hay que dejarlo un poco a las empresas que liberen su creatividad y su bolsillo y todo, y yo creo que va a ser mejor, digamos, ¿no? Así todo, va a haber un grupo de perdedores, claro. ¿no? Como el tema este del empleo. Esto que está pasando con el empleo en Argentina está pasando en el mundo, ¿no? Más competitividad, inteligencia artificial, todo este lío que tenemos, bueno, Sí, esto sí. son situaciones, digo, complicadas que van a ir pasando. Entonces, yo aspiro a una transición, y otra cosa que me parece importante para Argentina es que, más allá de que sea mi ley o no, me gustaría que el próximo gobierno sea alguien que pueda completar avanzar sobre lo bueno hecho por este gobierno. Más Sí, bien que sí. sea el mismo Eh, o no. que la discusión política sea racional en términos económicos, la de las elecciones del año que viene, digo. Porque eso para Argentina es muy Muy importante, importante. porque 4 años para un gobierno, cuando viene una situación muy negativa, Sí. no alcanza, No, no, está claro, está claro, está claro. ¿no? No, no, Entonces, pero digamos, el sector real, por definición, el sector real va a sufrir, repito, yo veo estos tres grandes sectores. ¿No? Donde, repito, la novedad puede ser, los ganadores todos lo sabemos, los sí. perdedores no son todo el resto, me parece. Sí, 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 se entiende, se entiende. Hay ¿No? algo Y yo lo hay, veo en clientes nuestros que están en sectores, a lo mejor están en el sector de plásticos, etcétera, que está llevando una sucursal al noroeste porque está todo el tema minero. Bueno, y cada uno, digamos, creo que hay maneras, sí. digamos. Y eso, el empresario, por conveniencia, no lo hizo en los últimos largos años porque no lo necesitaba, al revés, Ujú. tenía que duplicar su gerencia financiera. Sí, sí, está claro, está clarísimo. Está clarísimo el desafío. Hernán, te agradezco mucho el tiempo, las explicaciones y el rato. Ha sido muy, muy aleccionador, muy interesante, mucha información, bien analizada. Así que un privilegio para nosotros haberte tenido este ciclo. Te mando un abrazo grande y de nuevo gracias. Bueno, les agradezco mucho, para mí fue muy entretenida la conversación. Gracias. Bueno, he conversado con Hernán del Villar, economista, estudio Alfa, economista profesional, está claro, ¿no? Muy, 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 muy empapado en cuestiones financieras y cómo ellas impactan sobre el sector público y el real. Nos ha hecho un mapa realmente fantástico. Si usted cree que esta información, ahora a fin de mayo, le puede ser útil a alguien para hacer mejor el mapa de cómo están las cosas o de cómo son las perspectivas, o le sirve para pensar algo, o para discutir, bueno, yo le pido por favor que comparta este episodio. Y por lo demás nos encontramos la semana que viene. Pasen bien, gracias por todo.